Saludos. Dios le continúe bendiciendo. Este. Vamos a hacer un corto video otra vez, repasando. Estaba escuchando a un caballero en YouTube. Él es de las raíces hebreas. O sea que no es cristiano. Es de las raíces hebreas. Entonces, él estaba hablando de, ¿verdad? Mateo capítulo 29, 30, 31. Diciendo que aquí lo que se enseña es que entonces está peleando con los del rastro secreto, que es una teoría falsa, imponiendo otra teoría falsa, que sería entonces el arrebatamiento después de la tribulación que se registra aquí en Mateo 24. O sea que tanto los del rastro secreto como ellos, que dicen que no, es que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y después viene Jesucristo. Y cuando usted lee el pasaje, esto es lo que entiende decir. Ahora, no sé por qué los del rastro secreto, cuando leen este pasaje, tratando de pensar como ellos, no deducieron este asunto, porque dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Ves? Yo digo, si los del rapto secreto, que dicen que la iglesia se va antes de la gran tribulación, ¿cómo considerar entonces este pasaje? Pues entonces ellos no podrían entender de que aquí se está hablando de un arrebatamiento. Porque ellos ponen el arrebatamiento, el rapto o arrebatamiento, antes de la gran tribulación. Entonces esto de las raíces hebreas lo ponen después de la gran tribulación. Yo no creo en la gran tribulación. Yo creo que la gran tribulación sí pasó como un acontecimiento ya pasado en el siglo primero, en el año 70. Comenzando con el año 70. Entonces, eh, aquí dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Viéndolo desde ese punto de vista, pareciese que está hablando de la venida de Jesucristo, de la segunda venida, ¿verdad? Eso es lo que pareciese. Si yo pensara de que estos son eventos que van a pasar en el futuro, sin pensar de que pudiera existir la posibilidad de que aquí se está hablando en un lenguaje figurativo. O sea, si lo voy a coger literal, como está hablando el mensaje, el texto, si lo voy a coger literal, yo tendría que coger que literalmente, después de la tribulación, el cielo se oscurece y la luna no va a brillar más nada, cero luna, no dará su resplandor. Y dice que las estrellas caerán del cielo. ¿Qué estrellas van a caer del cielo? ¿Qué estrellas? Entonces yo tendría que pensar que las estrellas serían pedazos de roca que flotan en el firmamento, en el espacio, como lo ven, ¿verdad? Los que piensan de esa forma, que el espacio es infinito.
Yo no creo que el espacio es infinito. Yo creo que es una extensión entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Entonces, pero es que tú eres demasiado de bíblico. Bueno, disculpe usted. Entonces, y dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué potencias de los cielos van a ser conmovidas? Ahí usted tiene que pensar, ¿verdad? ¿Qué potencias de los cielos van a ser conmovidas? ¿Qué son esas potencias? ¿Serán los mancianos? ¿Será que hay potencias en otros, en lo que ellos llaman otros planetas? Yo no creo que hayan otros planetas. Yo creo que esto aquí es un hábitat y que este hábitat está cerrado. Eso es lo que yo creo. No creo en que las luminarias que vemos, aunque unas se vean más grandes, unas más pequeñas, unos tengan una forma, unos tengan otra, para mí siguen siendo luminarias. Ya sé que diga, mira Saturno con su anillo alrededor y todo, luminarias. Entonces, y que nadie puede decir que, yo estoy en lo correcto, porque para eso usted tiene que llegar allí. No como que mandamos el satélite, qué sé yo, porque yo no sé cuántos satélites, esos satélites están en todos lados. ¿Cuántos satélites tienen ellos y cómo lo manejan? Mira, con un joystick desde aquí. Mandan una señal que yo no sé hasta dónde llega esa señal. La señal más poderosa que existe en el mundo. Y mira, no tiene que viajar a la velocidad luz. Esa señal no tiene que viajar a la velocidad luz. Entonces, sí, porque cuando ellos hablan de los kilómetros que hay que recorrer, los kilómetros que hay que recorrer, usted se puede imaginar. Entonces, el punto es que, ¿qué potencias son estas? Podemos entender que, según Jesucristo dijo, ¿verdad? Creo que es en Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados de maldad, huestes de maldad, espíritus, potestades, principados en las regiones celestes. Puede que sea eso, que del acontecimiento que iba a pasar, esto de que Jesucristo vendría con las nubes, se moverían las potencias de los cielos. Yo prefiero creer que son esos espíritus, principados, potestades que están en las regiones celestes, a creer que son extraterrestres que vienen de Marte, marcianos o jupitianos o de Cristón. Es lo que yo entiendo que sería lo más conveniente pensar, que está hablando de cosas espirituales. Se iban a revolver las cosas, las potencias espirituales. Entonces, cuando dice que entonces aparecerá la señal, habrá una señal, aunque la Biblia dice que nadie sabrá el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre, ¿verdad? O sea, no considero que estas señales estén hablando de esto. Entonces, también dice que se lamentarán todas las tribus de la tierra. Tribus. Todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto que estamos viendo aquí, ¿dónde podemos encontrar esto? En Apocalipsis, creo que es 1.7, si no me equivoco. O 1.11. No me acuerdo. Pero en Apocalipsis capítulo 1 dice que todo ojo le verá. Dice aquí que vendrá con las nubes y todo ojo le verá. Y aún los que le traspasaron. Entonces, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes decían los apóstoles que eran los que habían traspasado a Jesucristo? Los apóstoles desde el primer mensaje de Pedro en capítulo 8. Desde el primer mensaje de Pedro en capítulo 8, Pedro, por el Espíritu,
le dice a los israelitas que estaban allí frente a él, les dice que ellos fueron quienes condenaron a muerte a Jesucristo. Ellos fueron los causantes de la muerte de Jesucristo. O sea, tanto mata el que tiene el cuchillo en la mano como el que manda a matar. El que contrata al asesino. O sea que ellos mataron a Jesucristo. Entonces, cuando dice los que le traspasaron, lo desecharon y le traspasaron. Ah, pero fueron los romanos. Los israelitas fueron los que pidieron eso. Crucifícale, crucifícale. Los romanos fueron la mano ejecutadora, pero quienes movieron todas las bases fueron los israelitas. Ellos mismos lo hubiesen matado si Roma hubiese permitido que ellos mataran por su mano, por su propia mano, ellos mismos hubiesen matado a Jesucristo. ¿Cuántas veces no lo querían hacer? Cogieron piedras, lo querían lanzar por un risco. Entonces, cuando dice que se lamentarán todas las tribus de la tierra, obviamente, me acuerdo también haber leído que Jesucristo le dice al rey al cual él se presenta, no me acuerdo el nombre ahora, tengo problemas así de memoria. Entonces, no a Pilato, creo que al otro. Entonces, le dice a este rey que ellos verían a Jesucristo viniendo como el Hijo del Hombre. O sea, ellos verían a Jesucristo viniendo como Hijo de Hombre. Y eso es lo mismo que se está hablando aquí. Lo mismo que está hablando Jesucristo aquí fue lo mismo que le dijo aquel rey a Herodes. Así que, entonces, ¿por qué yo debería de entender de que esto no está hablando de la segunda venida? Aparte de lo que ya he dicho. Mire los próximos dos versículos. Dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea, aquí la gente dice, no, aquí está hablando de que la higuera es Israel. Que la higuera es Israel. Eso es incorrecto. Aquí simplemente se está usando una higuera porque es una de las plantas que se dan en el desierto, que ellos la conocen bien. Simplemente saben que cuando la higuera echa hojas, es porque ya el verano está cerca. Después de las hojas viene el fruto. Después de las hojas viene el fruto. Entiendo. Entonces, así dice, así también también vosotros, mira, así también vosotros, porque es una conversación. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y aquí dice, de cierto os digo que no pasará esta generación, vosotros, esta generación, hasta que todo esto acontezca. Todo lo que le ha dicho en Mateo 24, que vendría un ejército a sitiar la ciudad, y que cuando este ejército sitiara la ciudad, vamos a leerlo, creo que está en el 20 y algo, 23 era, ¿cómo era? Déjame ver, vamos a conseguir esto. Mira aquí, el 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Eh? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa expresión no es lo que no quiere decir que no pasaron cosas horribles en el pasado, ni pasarían cosas horribles en el futuro. Simplemente que está hablando de esa específicamente, esa gran tribulación, por lo que representa, no había pasado nunca, ni pasará después, porque es algo determinado, final. ¿Para quién? Para el israelita. Por eso en Daniel, cuando Daniel está recibiendo el mensaje del ángel, el ángel le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esto habla de esa determinación. No había pasado ni pasará. Esta determinación le pesó a Dios el tomarla, diciendo 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Entonces, habría entonces gran tribulación. Gran tribulación en el pueblo de Israel. Y esto es una cosa que se sabe. Esto es una cosa que todo buen estudioso de la Biblia sabe que en el año 70 aconteció esto. Israel fue sitiada de ejércitos y todas las cosas malas que iban a pasar allí, muertes, traición, hambre, enfermedades, todas las cosas malas le pasaron a Israel cuando Roma sitió la ciudad. Y desde el libro de Daniel se viene diciendo que la ciudad sería destruida y el santuario, el templo, sería destruido. Y eso aconteció así. Eso pasó así. No se le puede robar esto a la historia. Eso aconteció así. Por eso cuando aquí dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación de aquellos días, entonces Dios, Jesucristo, vendría como lo había dicho. ¿Lo ves? Jesús vendría. ¿En qué? En ira. Jesús vendría en su ira. Obviamente está hablando que los que provocarían esta gran tribulación sería el ejército romano. Desde el libro de Daniel se dice que el Hijo del Hombre, al que se le dio el trono, el reino, se dice de que el Hijo del Hombre vencería a las 4 bestias. Y las 4 bestias, todo el buen estudioso de profecía sabe que las 4 bestias de las cuales se habla en Daniel son Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, como aconteció en la historia. Y que al final de Roma, porque eso no es casualidad, es que eso está así. Al final cuando se le quita la vida al Mesías, al final de esas 70 semanas, viene Roma y destruye el santuario y la ciudad. Entonces, ¿en qué se están lamentando? Dice, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Está hablando de israelitas, de los israelitas, los que le traspasaron. Y se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y los que le traspasaron. Entonces, cuando aquí está hablando de que él enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted va a ver que cuando Juan envía las cartas a las 7 iglesias,
se las envía a el ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es un mensaje, es un lenguaje figurativo para demostrar que la iglesia es la mensajera de la palabra de Dios, los que guardan el testimonio de Jesucristo. Los que guardan el testimonio de Jesucristo y predican su palabra con voz de trompeta. Aquí cuando dice voz de trompeta, era porque cuando el vigilante, el atalaya, veía cualquier cosa alrededor, cualquier mal, veía el mal venir, lo anunciaba con una trompeta. Así mismito, con gran voz de trompeta, Dios enviaría a sus ángeles, sus predicadores, los que llevarían su palabra para recoger a sus escogidos. ¿De dónde? Ahí usted tiene que ver en Hechos capítulo 1, verso 8, creo, si no me equivoco, 7 o 8, donde el Señor le dice que recibirían poder y que serían testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Serían mensajeros, testigos, mensajeros, pero testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese último de la tierra se explica en este lenguaje figurativo como las cuatro, dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cómo los ángeles van a juntar a sus escogidos? Si usted ve aquí, simplemente no se está hablando de un arrebatamiento, se está hablando de un evangelismo mundial. Un evangelismo mundial. Por eso se habla simplemente de los escogidos. Los escogidos. Entonces, aquí usted vuelve y va a ver que dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que no acontezca todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él le está hablando a los israelitas, los discípulos que estaban allí frente a él. En aquel entonces, casi todos los discípulos de Jesús eran judíos. Tal vez había alguien colado de verdad, de Grecia o de algún lado, pero los discípulos de Jesús eran judíos. Y él le está hablando a esa generación. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo va captando. Mire, si vamos al verso 23, al capítulo 23, creo que más o menos casi al final del capítulo, Jesús les dice lo mismo. Jesús le dice lo mismo a los fariseos. Mire, le dice, por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas. Esos iban a ser quienes, los predicadores de la palabra, apóstoles, profetas y los que guardaban el testimonio de Jesucristo. Y dice, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. ¿Ve? Hablándole a los israelitas. En vuestras sinagogas. Y perseguiréis de ciudad en ciudad. Lo mismo que pasaba cuando usted lee el libro de los Hechos. Ve a los judíos persiguiendo a Pablo y a los apóstoles por todas las partes que ellos iban. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Quiénes hicieron esto? Los israelitas. Por eso cuando se está hablando de la gran tribulación, es esto.
para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre toda la tierra. ¿Entiende? Le está hablando de la ira del Cordero, el juicio de Dios sobre Israel inconverso. El Israel inconverso, el que desechó al Mesías. Y dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y aquí en el 24 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yo no sé, eso está tan y tan claro y sencillo. Tan y tan claro y sencillo que no, o sea, yo no entendería lo que estaba pensando esta gente, los que crearon las dispensaciones, cuando leyeron este versículo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando leyeron este verso y pensaron, pues esa es la generación en el futuro. Cuando, mire, eso no se desprende de ahí. Mire, el verso 23. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esta generación es a ustedes que Dios los va a pasar por la gran tribulación, porque ustedes atribularon a los cristianos. Ustedes atribulan, como le dijo a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es todo lo mismo. El asunto es todo el mismo. Aquí no se está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Se está hablando de que Jesucristo vendría en ira y en juicio contra Israel. Y que después de que Dios bregara con Israel, esto no está hablando específicamente, mire, esto va a pasar primero, esto va a pasar después. Eso se expone de esta forma porque cuando vienes a ver, se hace más fácil entenderlo. El judío perseguiría a la iglesia, mataría a cristianos, los crucificaría, como dijo Jesús. A los israelitas le harían esto a los cristianos. ¿Verdad? Entonces, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, como el judío se dio a la tarea de entorpecer el evangelio, de perseguir a Jesucristo, de matar cristianos, entonces vino sobre ellos una gran tribulación. Una gran tribulación, y lo mismo le pasó a Roma. Lo mismo le pasó a Roma, pero en este caso está hablando de Israel. Y por eso la generación de la que se está hablando aquí es la generación del siglo I. En el año 70 se cumplió todo esto y ellos lo vieron. Y vieron a Jesucristo venir con su iglesia. ¿Cómo? Cuando el Espíritu Santo desciende en Hechos capítulo 2, es Jesucristo en su iglesia, en su pueblo, porque entonces recibirían el Espíritu Santo y manifestarían a Jesucristo como un cuerpo. Por eso la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia proyecta a Jesucristo. Por eso se habla de una venida espiritual de Jesucristo en la iglesia. Y una venida de juicio de Jesucristo en los enemigos de Israel, que en ese caso era Roma. No es tan difícil comprender esto. Esa generación es la generación del siglo I. A los que ellos les dijo, es a ustedes quienes les va a venir este juicio. ¿Entendemos? O sea que aquí el capítulo 29, que habla, que parece de que es una venida, se puede decir, es la segunda venida. No es eso. Se proyecta en esa forma figurativamente, pero se está hablando de la evangelización mundial. Evangelización mundial por medio de sus mensajeros.
Ángel quiere decir mensajero. O sea que Jesucristo se dio la tarea de llamar a la iglesia mensajeros. Así que Dios te continúe bendiciendo y no voy a decir nada más por el momento. Dios te guarde.